Hola a todos amantes del misterio, sean súper bienvenidos a una nueva historia. Ya saben que todas las semanas estamos trayendo historias diferentes de terror, de misterio, de cultura, de historia. Así que si no se han suscrito al canal, suscríbanse de inmediato y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Ya saben que con todos sus me gusta y todos sus comentarios me ayudan muchísimo para seguir haciendo videos de misterio. También los espero en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, en Twitter y en Facebook como Jen Mystery. Para la siguiente semana habrá algo muy especial, así que no se lo vayan a perder. Y ahora sí, comenzamos. La antigua cárcel de Charleston. Las cárceles generalmente son algunos de los lugares más embrujados en todo el mundo, pues la mayoría están llenas de historias muy macabras, desde las historias de los prisioneros hasta las historias de los funcionarios históricamente. Hoy específicamente nos centraremos en la cárcel antigua de Charleston. Esto queda en Carolina del Sur, en Estados Unidos. Hay muchas películas y canciones que se han inspirado en las historias de estos lugares, como Folsom Prison Blues de Johnny Cash y Hurricane de Bob Dylan. Esta construcción es realmente antigua, pero actualmente todavía está en pie. Ya no funciona como cárcel, pero es posible visitarlo. Muchos se han atrevido a compararlo con la prisión Blackgate de Gotham City de Batman, pues por sus instalaciones han pasado algunos de los locos más grandes de la historia y asesinos seriales. De hecho, se cree que aquí estuvo la primera mujer asesina serial de la historia de Estados Unidos, y que posiblemente su fantasma está atormentando este lugar hasta la actualidad. Esta es la cárcel de Antigua Charleston, la ciudad, o la antigua cárcel de Charleston. La construcción de la prisión comenzó en 1802 y comenzó a funcionar como tal en 1803, hasta que cerró definitivamente en septiembre de 1939. Se dice que este terreno desde antes ya estaba designado para uso de interés público, y desde antes de la construcción de la cárcel, la ciudad ya lo utilizaba para otras funciones. Antiguamente en ese lugar hubo una casa para las personas más pobres de la ciudad. Después, durante un tiempo, funcionó como un hospital psiquiátrico para la gente. Posteriormente hicieron una casa para esclavos en donde ellos trabajaban oficialmente allí, hasta que en 1802, al lado de esta casa, decidieron construir la cárcel. Esta cárcel era bastante moderna para la época. Constaba de 4 pisos de altura y tenía una torre octogonal que la hacía ver un poco espeluznante. 50 años después, la cárcel la remodelaron para darle un toque renacentista a cargo de un dúo de arquitectos de la ciudad de Charleston. Y en 1886 hubo un terremoto que destruyó prácticamente la mayoría de la construcción. Así que varias cosas de lo que habían hecho los arquitectos lo tuvieron que remover. Dicen que esta cárcel realmente era bastante adecuada para las necesidades de los presos. La fachada de la cárcel era arqueada, tenía torres y tenía la torre octagonal. Como era una de las más amplias para la época, inicialmente podían albergar hasta 130 o 140 prisioneros. Sin embargo, muchas personas fueron a dar a la cárcel y en varios puntos esta cárcel alcanzó a albergar a 300 personas a la vez. La mayoría de los presos eran delincuentes de delitos menores, como robos o asaltos. Sin embargo, cada piso de la cárcel tenía alojados diferentes tipos de presos. En la planta baja se albergaban los carceleros y los presos que eran considerados como caballeros, como que tenían un estatus un poquito más importante y menos peligroso. En el segundo piso estaban los criminales de delitos menores, que generalmente eran los deudores y las prostitutas. Y en el tercer piso estaban los criminales más peligrosos, que eran los ladrones y los asesinos. Las cárceles más antiguas estaban equipadas como únicamente lo más básico para albergar a las personas que iban a dar allí. De hecho, el concepto que supuestamente tenían esas cárceles antiguas era romper el espíritu y la fuerza de la conformidad de los presos utilizando unos métodos extremadamente terribles, como la mayoría sabemos. Muchos presos y criminales pasaron por esta cárcel. La única alternativa u opción que les quedaba era simplemente esperar su juicio. Como resultado, muchísimas de estas personas fallecieron en la cárcel, ya sea por las condenas otorgadas, por lesiones y por enfermedades.
y muchos de los presos fueron ahorcados en el patio de este lugar. El último criminal que fue ahorcado fue en 1911, un hombre llamado Daniel Duncan, quien fue declarado culpable y fue la última persona en ser ahorcada allí. Después de esto retiraron la horca y nunca más se volvió a utilizar. Entre algunos de los presos más notables que tuvo esta cárcel estaban algunos de los prisioneros de la Guerra Civil estadounidense, quienes eran llevados a este lugar y obligados a trabajos forzosos. También en 1822 fue ejecutado un preso llamado Dinamarca Vesey. Fue encontrado culpable de planear una revuelta de esclavos, y su historia fue retratada en una película de 1982 llamada A House Divided, Denmark vs. Rebellion. Este señor fue un líder afroamericano de Charleston, nacido en 1767 y fallecido en 1822. Se dice que probablemente esta persona nació en la esclavitud en St. Thomas y era esclavo del capitán Joseph Vesey. Este señor lo tuvo como esclavo en las Bermudas y tiempo después lo llevó a Charleston. Dicen que cuando este esclavo tenía 32 años se ganó la lotería y recibió $1,500. Con este dinero fue a hablar con el capitán y compró su libertad por $600. En 1799 este señor fue libre y con el dinero fue a comprar la libertad de su esposa y los hijos de su esposa, pero no pudo lograrlo. En 1818 creó la Iglesia Episcopal Metodista Africana, que era totalmente independiente y buscaba ayudar a las personas esclavas y negras. Alcanzó a tener hasta 1848 miembros, pero en 1822 lo acusaron de ser el líder de una revuelta que se estaba planeando. Dicen que el plan era que los esclavos mataran a los esclavistas de Charleston y después irían a Haití, en donde buscarían refugio. Supuestamente la revuelta tendría lugar el 14 de julio, pero cuando la milicia se enteró de esto comenzó a perseguir a los líderes, y entre ellos estaba Dinamarca Vesey, que fue arrestado el 22 de junio. Como punto importante del informe policial decía que ningún blanco resultó muerto o herido. Nadie debería resultar herido y mucho menos muerto. Ese día ejecutaron a Vesey, que tenía 55 años, y a 5 esclavos más. Después asesinaron a otros 30 seguidores de Vesey y a su hijo Sandy se le encontró culpable de conspiración y lo deportaron de Estados Unidos. También hubo en esta cárcel muchos piratas de alta mar que eran acusados por sus compañeros y por personas que habían sido víctimas de robo. También en 1827 ejecutaron a un señor llamado Jack Alexander Tardy por un intento de robar un barco piloto. Dicen que esta persona tenía una apariencia muy particular. Decían que siempre andaba con una gabardina de terciopelo azul y un bastón. También era de estatura muy baja, sus rasgos eran bastante finos y su tez era oscura. Este señor era hijo de una familia francesa que en 1767 huyó a Saint-Domingue para escapar de la Revolución Francesa. Ellos estaban en Haití en una plantación, hasta que la revolución haitiana los volvió a desplazar. Él huyó con su padre hacia Filadelfia. Años después se mudó a Charleston, donde había colocado una hojalatería. Pero estas personas tenían tan mala suerte que el negocio se incendió y quedaron sin nada. En 1812 la familia de Tardy presionó al capitán John Smith de un barco llamado USS Congress para que fuera el mayordomo del capitán. Sin embargo, a bordo del barco este señor fue acusado de robo y lo azotaron fuertemente. A Tardy lo despidieron y el capitán Smith murió en 1815. El dictamen fue que murió de un deterioro al hígado, pero a Tardy se le acusó porque posiblemente él había estado envenenando a este señor. Después este señor se hizo pasar por otro francés supuestamente diferente que también había escapado de Saint-Domingue, y su plan era que, contratando a un abogado, iba a robar la propiedad del francés que estaba en la bodega de un barco. Pero ese señor lo descubrió y lo acusó de robo y de impostor. Después se fue a Boston, donde trabajó como aprendiz de dentista. Allí lo despidieron por robar medicamentos de odontología. Y finalmente en Boston fue sorprendido robando la cartera de George Washington. Así que fue condenado a 5 días de confinamiento solitario y a 3 años de trabajo forzoso en la cárcel de Charleston. Y tal vez los prisioneros más famosos e importantes del lugar fueron Lavinia y John Fisher, quienes fueron ejecutados públicamente en el patio de la cárcel.
Esta señora Lavinia estaba casada con su esposo John Fisher. Ellos eran dueños de una posada en Charleston que se llamaba Six Mile Wayfarer House, porque estaba a 6 millas de la ciudad. Esta historia es un poco polémica porque dicen que a ciencia cierta no se sabe exactamente qué fue lo que sucedió, pero se cree que fue algo espeluznante. A principios del siglo XIX hubo muchos reportes de desapariciones en esta posada. Resulta que llegaban los huéspedes y nunca más se les volvía a ver. Sin embargo, después de cientos de quejas y quejas con la policía, nunca tomaron medidas en este asunto. Pues porque Lavinia y John eran bastante populares en esta zona y supuestamente la gente los respetaba mucho. Dicen que lo que pasaba era que habían muchos empresarios que viajaban por este lugar. Esta señora los invitaba a cenar y en medio de la cena les servía un té con veneno. Después comenzaba a hacerle una serie de preguntas sobre su trabajo para ver cuánto dinero llevaban en el momento. Cuando la víctima ya se sentía cansada y somnolienta, se iba a su habitación, en donde finalmente llegaba John Fisher y acababa con la vida de estas personas. Luego robaban todas las pertenencias de ellos y luego desechaban los cadáveres. Estas personas siempre dijeron que eran inocentes y como la mayoría no pudieron escapar, hay un acercamiento a la verdad por algunas personas que sí lo lograron y contaron lo que les pasó. Como ya había muchos reportes de desapariciones, enviaron a los vigilantes de Charleston. Ellos se iban a encargar de vigilar y a limpiar toda la zona de los crímenes. Pero como se dieron cuenta de esto, pues mantuvieron un bajo perfil y durante ese tiempo no hicieron nada. Ya con el paso de los días, estas personas creyeron que todo estaba en orden y se devolvieron a Charleston. Pero había un miembro del grupo que se había quedado como encargado para vigilar la zona. Este señor se llamaba David Ross y al día siguiente Ross fue capturado por los Fisher. Cuando él vio a Lavinia intentó pedir ayuda, pero pues obviamente fue inútil porque esta señora además lo atacó. Este señor David Ross de algún modo logró escapar y huyó a Charleston, donde comunicó todo lo que le había sucedido. Después de esto, un señor llamado John Peoples llegó a esta posada para pedir una habitación. Esta señora Lavinia le dijo que realmente no tenían vacantes, pero que si quería podía pasar a tomar un té. Entonces cuando estaban tomando el té, Lavinia se distrajo y Peoples aprovechó para deshacerse de la bebida. Lavinia comenzó a hacerle muchísimas preguntas sobre su trabajo y después de esto le ofreció una habitación. Este señor no se acostó en la cama, pero decidió quedarse sentado en una silla que también estaba en la habitación. Después de que ya estaba dormido, escuchó que la cama se caía. Así que cuando se despertó, vio a los Fisher que estaban buscándolo. En ese momento decidió saltar por una ventana y huyó a Charleston a contar la historia. Gracias a esto, esta pareja fue atrapada y condenada en la cárcel de Charleston. Estas personas siempre dijeron que eran inocentes. En un momento John Fisher se arrepintió y pidió perdón por las cosas que había hecho, pero Lavinia más bien estaba como muy contenta y orgullosa. Dicen que antes de que esta mujer fuera ahorcada, dijo que si alguien tenía un mensaje para enviar al infierno, que se lo diera y ella lo llevaría. Ellos fueron enterrados en el cementerio de la antigua cárcel y hasta el día de hoy muchas personas que van a este lugar y que viven en los alrededores dicen que los ven. Como la cárcel fue cerrada en 1939, el gobierno de la zona dijo que iba a hacer unas viviendas para las familias más pobres. Utilizaron varios de los ladrillos de los muros de la cárcel para construir estas edificaciones. Así que esos edificios quedaban situados enfrente de la cárcel. Muchas personas suelen ver sombras que se mueven y espectros en los pisos de esta cárcel. También dicen que en los alrededores se ven muchas siluetas deambulando y que en el lugar se ven orbes de todos los colores que flotan sin descanso. En el año 2000 hicieron una remodelación a las instalaciones y los trabajadores que estaban en la obra decían que no querían entrar al lugar porque ya los habían asustado muchas veces. Dicen que en el polvo aparecían huellas humanas. También que se escuchaba un arrastre de cadenas continuo. Incluso dijeron que en una noche de trabajo vieron a un guardia en el tercer piso que parecía tener una vestimenta antigua. Este hombre parecía estar patrullado con su rifle. Y dicen que cuando la figura se percató de la presencia de los trabajadores,
intentó cargar el arma para dispararles. En ese momento desapareció. También dicen que hay múltiples sonidos en el lugar, algunos como si arrastraran losa de un comedor. Hay empresas y compañías que hacen un tour de fantasmas en esta cárcel y varias de las personas que han asistido dicen que sienten cómo los tocan o incluso les jalan la ropa. También hay personas que dicen haber capturado psicofonías con la voz de Lavinia diciendo el diablo después de hacerle algunas preguntas. Incluso una pareja que asistió a los tours estaba tomando fotografías del lugar. Cuando las personas ya en su hotel estaban revisando las fotos para subirlas a su Facebook, se dieron cuenta que habían unas que parecían ser demasiado oscuras. Y cuando le pusieron como un filtro de aclaración de luz, se dieron cuenta que salían unos rostros que se miraban fijamente. Según dicen, podrían ser las figuras de Lavinia y de John Fisher. En el 2000, esta propiedad fue vendida al American College of the Building Arts y se habían instalado en el lugar. Sin embargo, permitían tours y vendían mercancía como de la historia. Pero en 2016 fue vendida a un empresario que tiene planes de crear edificaciones y viviendas en este lugar. Sin embargo, como la construcción está tan deteriorada e implica mucho dinero, el lugar está tal cual y no ha sido intervenido. Esta es una de las cárceles más embrujadas del mundo y se puede visitar actualmente. Si les gustó la historia, por favor dejen el pulgar arriba, que saben que me ayuda muchísimo con todos sus likes y sus comentarios para seguir haciendo videos de misterio. Díganme qué lugares o qué temas quieren saber para investigarlos y traerlos muy próximamente. También recuerden seguirme en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, en Twitter y en Facebook como Jen Mystery. La próxima semana hablaremos sobre la historia de San Patricio. Así que estén muy pendientes y por ahora nos vemos en la próxima.